bendita Jerusalén. Eres ciudad elegida, ciudad escogida, llamada de paz. Nada a ti se compara, pues eres diadema del Dios de Israel. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Oh bella Jerusalén, privilegiada ciudad, porque en tus calles anduvo venir a este mundo el verbo de Dios, y de tu seno ha vertido el agua de vida, enviado el Señor. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Ahora tu tiempo ya es, bendita Jerusalén, que por tus calles camine y llore tus muros, tu pueblo Israel, hasta que llegue aquel día, que vuelva el día que viene a reinar. Oh Jerusalén, bendita de Dios, oh Jerusalén, bendita de Dios. Estoy saludando una vez más a todos nuestros estimados hermanos que nos escuchan por medio de este su programa, El Evangelio Eterno, de vuestro servidor, hermano y amigo, Pastor Efraín Valverde, Senior. Deseo que Dios les bendiga y de igual manera estoy invitándoles a mis hermanos que me acompañan en la preparación de este programa, que le digan a nuestro público, Dios los bendiga. Voy a invitar a continuación para que oremos al Señor todos y pidamos a Dios la bendición de su santa mano, porque necesitamos de su unción para que lo que hagamos no sea lo nuestro, como lo he dicho muchas veces, no sea lo nuestro no cuenta, lo nuestro no vale, lo nuestro no hace ningún efecto, lo del Señor es lo que vale. Levanten sus manos todos mis hermanos aquí presentes, oremos a Dios y pidamos su bendición. Padre mío, una vez más, delante de tu presencia estoy, Señor, para darte gracias. Muchas gracias, mi Salvador. Muchas gracias te doy, Señor, por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque nos permites venir delante de ti para vocear, Señor, tu palabra, para implorar la bendición de tu mano, para pedirte, Señor, que tú seas, Señor, que nos des tu unción. Bendice a los que escuchan, bendice, Señor Santo, a cada uno de los que oye. Unge, Señor, mis labios, Señor, los labios también de tus santos, al alabar, Señor, y al aprobar, Dios mío, lo que se dice, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, te ruego, Señor, tu santa bendición. Dice la última estrofa de este himno: gloria, aleluya al Señor, gloria al Santo de Israel, que ha recogido a su pueblo, esparcido por siglos, y ha dado salud, y a su ciudad elegida, muy pronto en su gloria, vendrá mi Jesús. Quiero leer una escritura. Precisamente he mencionado que me desespera el mirar que no se habla entre el pueblo de Dios de las cosas que están pasando. No me estoy imaginando lo que digo, mis hermanos. No es algo que solamente lo digo por dar la impresión de que yo sí lo estoy diciendo. Me desespera, dije, el ver que no se habla de lo que está aconteciendo.
Mencionaba en la ocasión anterior de que he mirado no nomás aquí en esta región, no nomás en el ambiente propio, sino en otras partes, en otros ambientes en los cuales estoy consciente cómo funcionan, veo y me desespera, repito, que hay se ha inmunizado, esa es la palabra que he usado, se han inmunizado los sentidos para que no vean las señales de los tiempos. Ya no digo el pueblo que no conoce a Dios, sino el pueblo que conoce a Dios. Qué cosa tan desesperante es ver que el pueblo que conoce a Dios sea inmunizado, decía, por una vacuna satánica para que no se den cuenta de lo que está aconteciendo. Tengo una escritura de la que he hablado muchas ocasiones y que una vez más la quiero usar como base, y habla precisamente de Jerusalén. Y dice en el capítulo 12 del libro del profeta Zacarías, dice Dios: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Quiero hacer un poquito de historia en este sentido y señalar algo que es muy importante. Esta escritura, hermanos, no podía verse cumplido, oigan muy bien, en todos los siglos pasados, aún hasta el siglo XIX, ni aún en la primera parte del siglo XX. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que el Señor había dicho, una escritura, una expresión que mis hermanos conocen. Los que me están oyendo que conocen la escritura saben que el Señor fue el que dijo, hablando del esparcimiento del pueblo de Israel, dijo: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes sea cumplido. Eso se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando cayó la ciudad de Jerusalén, habiendo sido sitiada por 3 años por el general Tito de los ejércitos romanos, y en el año 70 de nuestra era, exactamente 40 años después de que el Señor lo había anunciado, la ciudad cayó y el templo fue destruido, y se cumplió lo que el Señor dijo, que no quedó allí piedra sobre piedra. ¿Recuerdan que el Señor dijo eso? Ok, entonces pasaron los siglos. Israel se convirtió en el judío errante. Ese dicho muchos lo dicen y no saben en qué consiste. Se trata precisamente que el pueblo judío anduvo errante por 19 siglos. Pero la profecía estaba dada de que tenían que regresar. Dios había hablado por los profetas de Israel en diferentes tiempos y ocasiones, y había anunciado que el pueblo esparcido iba a regresar a su tierra después de un largo esparcimiento. Llegando el cumplimiento del tiempo, la historia es larga, solamente doy los datos en forma rápida para información de mis hermanos, porque quiero enseguida enfatizar lo que está pasando ahorita. Entonces, lo que hubo fue que Dios empezó, llegando el tiempo, a mover las cosas, y entrando este siglo, el movimiento sionista, que tuvo su origen y su primer congreso 3 años antes de que entrara este siglo, o sea, el año 1897, se tuvo el primer congreso sionista, y a raíz de ese congreso, entrando el siglo, los judíos empezaron a emigrar para la Palestina, los judíos europeos, y empezaron a comprar tierra de los turcos, que eran entonces los que tenían el control sobre la tierra. El imperio turco había estado ya por bastantes años con el control de esa parte de la tierra. Turquía, el imperio turco. Entonces empezaron a comprar tierra de los turcos, aún de los árabes palestinos, y empezaron a venderle los arenales, los pantanos, y aún a reírse de ellos porque les sacaban el dinero que no valía el terreno.
pero era el tiempo de Dios que empezaron a regresar. Al principio del siglo, dije, llegó el año 14 de este siglo y estalló la Primera Guerra, se detuvo el movimiento. Pasando la guerra, el Imperio Turco fue derrotado juntamente con los ejércitos del eje de Alemania y de Italia y de Japón, y entonces encontramos que terminando la Primera Guerra quedó Inglaterra bajo el control, por acuerdo de la Liga de las Naciones, quedó entonces Inglaterra bajo la autoridad de Inglaterra esos lugares del mundo, entre ellos la Palestina. Entonces Inglaterra propuso darles tierra a los judíos, darles un lugar en donde ellos se establecieran como una nación, y la promesa, los ingleses miraron que provocó la ira de los árabes y entonces empezaron a evadirse para no cumplirla. Pasaron el año 20, los 20 y empezaron los 30. En esos años entonces Israel empezó en un reclamo, empezaron a tener levantamientos armados de guerrilla en contra del ejército inglés, que era el que tenía el control sobre esa área del Medio Oriente, que es ahora Israel, Jordania, Irak, Saudi Arabia, Egipto. Todas esas partes del mundo estaban bajo el control de Inglaterra. Entonces, vino el año 39, estalló la Segunda Guerra Mundial, y entonces para esas fechas Inglaterra ya no quería seguir haciendo frente a la situación porque se había puesto muy pesado la guerrilla aún en contra del pueblo, en contra de los soldados ingleses de parte de los judíos que reclamaban que se les diera la tierra que se había prometido. Entonces la guerra estalló, empezó el Holocausto, el tremendo holocausto del cual he hablado en mis hermanos, porque es importante de que entiendan los cristianos que hay una maldición para el que maldice al pueblo del libro. No lo digo yo, no lo dice hombre, lo dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Benditos, dijo, los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, Alemania se tornó en el verdugo horrible que maldijo ese pueblo, y desde el 1939 que empezó la guerra con la invasión de Polonia y terminó con la derrota de Alemania, terminó el Holocausto. 6 años, del 39, 40, 41, 42, 43 y 44, que hicieron 6 años de curso del Holocausto, que es número de hombre y es parte del número de la bestia, por cierto, por eso es que es significativo. Vemos entonces que terminando la guerra, se terminó el Holocausto, esa masacre horrible en la que 6 millones de seres humanos fueron exterminados sistemáticamente. No murieron en la guerra, sino como muere el ganado en la matanza. 6 millones de judíos, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron llevados por la Alemania nazi a las cámaras de gas y en diferentes formas de muerte. La mujer vestida de sol, que he hablado, que está en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, esa es el símbolo de esa raza que, estando de parto en el dolor del Holocausto, ese es el cumplimiento de esa profecía. Dije Apocalipsis 12, de los que me están oyendo pueden leerlo y encontrar ahí el cumplimiento. Es precisamente el Holocausto. Terminando el dolor del Holocausto, ¿qué es lo que sucede? Entonces nace Israel. El 27 de noviembre de 1947, que es año de Dios, porque es 7. El 27 de noviembre, el 29 de noviembre de 1947, se tomó en el seno de las Naciones Unidas una resolución que nadie creía, menos los llamados cristianos del mundo. Y esa resolución consistió en que 2/3 partes de las Naciones Unidas entonces era necesario que votaran para que se les reconociera un pedazo de tierra en la Palestina a los judíos, y entonces se hizo, para sorpresa del mundo,
Aún Rusia y sus compañeros votaron a favor y en cuanto votaron se arrepintieron, pero el voto ya estaba tomado. Basados en esa resolución, dije, el 29 de noviembre del 1947, pasaron aproximadamente 5 meses y el 14 de mayo de 1948, cuando dejaron su autoridad y bajaron la bandera los soldados ingleses y dejaron de tener el control sobre la Palestina, en ese momento se levantó sobre el asta la bandera que hasta ahorita se conoce, la bandera de Israel, del blanco y el azul con la estrella de David. Y la señal más tremenda de los siglos se cumplió. Israel se cumplió o volvió otra vez a ser un estado. Los discípulos le habían preguntado al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo restituirás el reino a Israel en este tiempo? Le preguntaron y el Señor les quiso decir cuándo. Ellos no sabían que tenían necesidad de pasar 19 siglos, pero llegó el momento en que el reino fue restituido. Para este tiempo ha cumplido, en este mayo pasado, Israel ha cumplido 42 años. Pero la ciudad de Jerusalén antigua, la que está dentro de los muros, la que está en el monte Moria, donde estaba el templo, esa quedó todavía bajo la autoridad o bajo el dominio de Jordania y todavía estaba pisada por los gentiles de acuerdo con la profecía. Pero pasaron 19 siglos y entonces el 6 de junio de 1967 se terminó una guerra que todo el mundo le admiró, una guerra en la que peleó el mismo Dios que peleó por David, el mismo Dios que peleó por Josué, el mismo Dios que peleó por los jueces de Israel y por los reyes. Es el mismo Dios, es el Dios de Israel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Jesucristo el Señor. Y así Él ha querido, su pueblo permanece en pie. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Entonces, que en esa guerra maravillosa, porque fue maravillosa porque la mano del Todopoderoso estaba allí, la ciudad fue recapturada, ¿verdad? Y entonces allí se oyó la expresión que hace momentos se hallaba uno de mis hermanos, mis compañeros, da razón de que dijo el rabino en jefe de los ejércitos de Israel, hemos regresado a Jerusalén para nunca más volverla a dejar. Eso sucedió en el mes de junio de 1967. Ya va sobre 24 años que eso aconteció. Ahora, ¿qué es lo que importa en el caso? Es que nos fijemos qué es lo que está sucediendo ahorita. La historia que he hecho, hermanos míos, y mis amigos que me escucharon, es para que consideren que la palabra que leí, la escritura de la profética de Zacarías que acabo de leer, no podía cumplirse mientras la ciudad de Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Ahora, cuando Jerusalén volvió a estar en manos del pueblo de Israel, han tenido de cumplirse exactamente las palabras que señala aquí el profeta. La ciudad de Jerusalén se ha convertido en la piedra pesada. Se ha hecho una carga para todo el mundo. Todas las naciones de la tierra tienen parte en Jerusalén o quieren tener parte en Jerusalén. La mayoría para aborrecerla y unos cuantitos para bendecirla. Jerusalén está en pie. El pueblo de Israel es una realidad, está vivo. La tierra, ahí está. La ciudad, ahí está. Y el pueblo, ahí está. Lo que sigue, dije, este tema es tan amplio, pero lo que sigue, lo más tremendo que sigue, que es las últimas señales de los tiempos antes del regreso del Señor, quiero que oigan mis hermanos, los que me estuvieron escuchando, incluyendo los que en esta noche estamos aquí reunidos. Recuerden, lo que estamos mirando ahora es muy posible que son ya los acontecimientos de los últimos días. Me llamó la atención una declaración que hizo en estos días un rabino de hombres que tienen
reverenciados de entre los viejos rabinos de Israel, de los líderes. Dijo en estos días, lo leí yo en un periódico judío que recibo de aquí de Estados Unidos y también del que recibo de Jerusalén, el Jerusalem Post, y en los dos periódicos venía la declaración de este viejo rabino de cerca de 90 años de edad, que dijo esto. Oigan bien, y aquí están quienes me van a entender, y hay quienes me van a entender o van a entender lo que quiero decir al mencionar esta declaración del rabino. Dijo: no tiene que preocuparse ninguno de los judíos, de los miembros de mi pueblo. Dijo esto, porque lo que está sucediendo ahorita en el Golfo Pérsico, lo que está sucediendo aquí en el Medio Oriente, dijo, es solamente el preludio de la venida del Mesías. Así dijo. ¿Quién? Un rabino de los que hasta este día, un rabino ultra ortodoxo de los que hasta este día no han creído que el Señor Jesús es el Mesías, que es el Cristo. Y si ellos están diciendo, y esa es la esperanza de los cristianos, no es de desesperarse el mirar que entonces en Israel, en quienes no tienen todavía revelación para entender que el Señor Jesús, que Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel, están diciendo que el Mesías, o sea el Cristo, ya viene. Y los que conocen a Cristo el Señor, los que aún dicen que son creyentes en su nombre, aún los que han invocado su nombre en las aguas del bautismo, mis hermanos mismos del nombre de mi raza y de otras razas que tengo relación por todo el mundo, me desespera que no se dan por entendidos que las señales que estamos viendo son las señales del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. El ver oído yo que este rabino dijo esto, a mí me hizo un impacto tremendo, porque entonces ellos sacan la cuenta de sus estudios, de los números y de todos sus estudios que por 3.500 años han tenido estudiando ellos la Biblia, porque es el libro de ellos. La Biblia nosotros la tenemos de ellos. Los gentiles no nos hagamos dueños de la Biblia como si fuera originalmente de nosotros. Eso es una ignorancia. La Biblia es del pueblo de Israel. La Biblia es un libro judío. Y especialmente lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento es lo que ellos llaman la Biblia hebrea, la Biblia de ellos. Y entonces en ella han sacado los números, las conclusiones en sus estudios en la flama negra y flama blanca, que en otra ocasión les explicaré a mis oyentes, y han entendido que el tiempo del regreso del Mesías, que Israel tiene cerca de 4.000 años esperando al Mesías. La iglesia nomás apenas va a completar 2.000. La iglesia apenas va a completar 2.000 años esperando que regrese el Señor. Y sabe que que el Cristo es Jesús de Nazaret. Israel está esperando al Mesías. Ellos no creen que es el Señor Jesús, pero están esperando al Mesías de cerca de 4.000 años hacia allá. Y ellos están diciendo que ya viene y que lo que está ahorita, la crisis mundial que hay ahorita, ellos están diciéndoles, ellos que se supone que los cristianos dicen que no saben. Porque he oído muchos ministros cristianos y muchos hermanos que dicen que el judío no sabe, que no conoce. Y miren ustedes, ahorita los que están diciéndolo son los que, según los cristianos, no saben. Está diciendo que esto que está sucediendo son las señales del inminente la venida del Mesías que viene para defender a Israel. Y el cristianismo
el cristianismo dormido, jugando a las iglesitas, entretenidos con sus organizaciones, con sus denominaciones, con sus corporaciones, con sus templos, con sus liturgias, con sus ceremonias y con toda su pantalla, huecos, secos, con una apariencia de piedad, como dijo el apóstol, porque lo que el Señor quiere de su pueblo no es lo de afuera más que lo de adentro. Lo que el Señor quiere es más que lo exterior, es el sentir, porque creo que cada uno de nosotros, cada uno de los humanos estamos conscientes que para nosotros lo que más vale es el ser recompensados con amor de aquellos a quienes amamos, ¿no es verdad? Lo que vale más para nosotros es recibir el amor de aquellos de quienes amamos. ¿Y por qué pensamos que si eso es lo que nosotros queremos, entonces el Señor quiere apariencias, quiere presentaciones exteriores? Si nosotros queremos lo de adentro más que lo de afuera, a mí me importa más que todo lo que mi esposa pueda hacer por mí para servirme. Lo que más me importa es saber que me quiere. Y creo que lo mismo puede decir cada marido y cada esposa puede también decir de su marido. Y de cada relación en los seres queridos que aquí nosotros tratamos. Entonces, Dios eso es lo que quiere. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El diablo ha entontecido al cristianismo. ¿Para qué? Para que se entretengan, dije, jugando a la iglesia. Este mensaje no es nuevo en mis labios. Los que me han oído ya, me han oído muchas veces y hasta hay quienes habrán dicho que ya están cansados de oírme. No me importa, yo voy a seguir diciéndolo, porque si hay algo que nos va a valer para estar preparados en el día en que el Señor aparezca pronto, es estar humillados delante de Él con un corazón quebrantado, andando delante de Él de veras, no con apariencia, no fingiendo, no nomás tratando de llenar el expediente con las cosas que hagamos por encima, sino sirviéndole de corazón, porque Él mismo lo ha dicho, que tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, lo de ahorita está serio. Estados Unidos, el día 1 de agosto, de este agosto pasado, todo el mundo occidental, empezando con Estados Unidos, se acostaron muy felices, sintiéndose contentos porque el gigante enemigo se está derrumbando, se está desmoronando, el gigante del comunismo mundial se ha seguido desmoronando. Y estaban muy contentos el mundo capitalista y se acostaron a dormir muy felices la noche del 1 de agosto y en menos de 12 horas todo cambió. El 2 de agosto amaneció una noticia que conmovió al mundo y que fue la invasión de Irak al pequeño reinado de Kuwait. Para estas fechas creo que no necesito estar explicando para que mis hermanos entiendan. Vuelvo a repetir. Si a ti no te ha llegado cerquita y no te importa y no te duele lo que está pasando, no esperes de que te llegue. Los que lo están sintiendo en el pellejo, lo están ahorita sintiendo. Pero lo que sí digo, antes de terminar, es esto. Recordemos que en esto que ha metido Dios a Estados Unidos, a Europa, a Japón y a todas las naciones del mundo, inclusive estaba oyendo en México que están tratando de mandar soldados mexicanos también para Saudi Arabia. Esto ha conmovido al mundo entero como no había sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto está dando razón. Hay algo que nunca había habido y de esto no se van a poder librar. La meta no es destruirse los árabes con los árabes, ni los Estados Unidos ahora con Rusia. Acuérdense, la meta es destruir a Israel. Porque ese es el tema del diablo. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios está en pie. Y así como leí en el capítulo 12 de Zacarías, leo para terminar el capítulo 14, porque dice: yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueadas serán las casas, forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Ahora eso va a cumplirse, pero ahora dice: después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó en el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está frente a Jerusalén.
Eso es lo que sigue, la venida del Señor. El Señor viene, así como dijo ese rabino, y así como dice la palabra, y así como creemos, porque es lo que el Señor mismo nos ha dado por las señales. Jerusalén es la ciudad de Dios, Israel es el pueblo de Dios. Las señales en el reloj de Dios, que es su pueblo, su tierra, su ciudad, se están cumpliendo. El Señor está hablándoles a sus hijos para que no estemos adormecidos, sino despiertos, velando, no mirando las cosas de esta vida, sino levantando nuestros ojos, porque nuestra redención está cerca. Hermanos, Dios les bendiga.